حقق لي إفادة العدو يحقق لي إفادة العدو يحقق لي إفادة. Pero bueno, hoy vamos a tener una charla de parte de Tarek que nos va a explicar la situación actual allí desde, bueno, yo creo que desde que se inició la guerra y bueno, y posterior de que se inició la guerra, pues lo que ha hecho el PSOE y todo lo que conlleva todo eso. Yo creo que es interesante para saber un poco cómo está hoy en día el tema del Sáhara Occidental. Y sin más, bueno. Antes de hablar euskera, así que lo haré en castellano. Y nada, muchas gracias por venir, como dijo él. Vamos a hablar del Sáhara Occidental, es un conflicto enquistado ya, casi 50 años de conflicto, que parece que no tiene vista de resolverse, ¿no? Mientras el pueblo saharaui pues sigue sufriendo, como todos los conflictos, es el pueblo siempre quien sufre las consecuencias. Vamos a hacer un poco un repaso histórico para contextualizar lo que es el conflicto del Sáhara Occidental, intentar entender un poco de dónde viene, cómo nace, y luego sí que lo vamos a centrar más en un análisis más profundo sobre los últimos acontecimientos que han hecho que el tema del Sáhara Occidental pues eso, vuelva un poco a primera portada de lo que es la prensa internacional. Bueno, el Sáhara Occidental tiene una relación con este país, tiene una relación con España, una relación directa, porque no solo fue una colonia, como todos sabéis, después de la conferencia de Berlín en el 1884, las principales potencias europeas decidieron repartirse África y digamos que España declaró que estaba interesado en la zona del Sáhara Occidental, que es lo que fue o pasó a ser colonia española un poco más tarde, ¿no? Fue a finales del 1884 que España informó pues eso, en esa conferencia de Berlín, de que el territorio del Sáhara Occidental pasaba a ser pues eso, un territorio, una colonia española. España empezó a llegar al territorio, empezó a tener contacto con las principales tribus que vivían en el Sáhara Occidental, y aquí tengo que resaltar que siempre se habla, ¿no? Se dice, no, es que en el Sáhara Occidental, o digamos es uno de los argumentos a los que recurre Marruecos para pedir su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Es decir, antes del colonialismo español no había una organización, no había un país y era una tierra un poco de nadie, ¿no? Y eso no es cierto, porque en el Sáhara Occidental no había un estado declarado, porque como todos los países casi en África no había un estado ni una frontera marcada, pero sí que había una existencia de un pueblo, que es el pueblo saharaui, que estaba organizado en tribus, y eran unas tribus que tenían un acuerdo entre ellas y sabían que el territorio del Sáhara Occidental era su territorio y nunca habían tenido, digamos, una pertenencia ni a los reinos que había en Marruecos, ni al sur los reinos que había en Shenguit, que es lo que se conoce hoy como Mauritania. España empezó a establecer su contacto, el gobierno español de aquel entonces, con las tribus que había en el Sáhara Occidental, y bueno, empezó a establecerse en el territorio, empezó a hacer construcciones un poco ya más, digamos, de asentamiento, ¿no? Mostrando un poco su intención de quedarse en el territorio del Sáhara Occidental. Y ya el año 1943 fue, digamos, un año clave para convertir el Sáhara Occidental ya en una provincia española, porque ya no solo era un desierto donde había, pues digamos, nómadas, ¿no? Sino que pasó a tener muchísimo valor porque se descubrieron los yacimientos del fosfato, y el fosfato se conoce que es uno de los minerales esenciales para la agricultura. Muchos de los digamos que se utiliza para lo que es la agricultura. Muchos de los fertilizantes que hoy en día se usan para la agricultura provienen de este material, que es esencial para la vida, como lo suelen calificar los expertos en el tema. Lo que pasa es que en el Sáhara Occidental no solo había una parte de ese material que se llama fosfato, sino que había el 75% de las reservas mundiales. Es decir, el Sáhara Occidental tiene el 75% de las reservas y en todo el resto del mundo solo había un 15%, lo que hizo que el Sáhara Occidental pasase a tener un valor económico incalculable, y lo que hizo, pues eso, que un poco después, unos años más tarde, en el 1958, España decidiese declarar el Sáhara Occidental como una provincia, y esto tenía dos objetivos. El primer objetivo es que todos los nacionales saharauis, toda la gente originaria del territorio, pasase a ser ciudadana española de pleno derecho, es decir, obtener el pasaporte, obtener el DNI, pasar a ser unos ciudadanos españoles como cualquier otro ciudadano en temas legales. Y el segundo punto era un poco intentar eludir la descolonización que le pedía a las Naciones Unidas. Digamos que África ya se estaba independizando, casi todos los países de África, y Naciones Unidas tenía el ojo puesto en España, es decir, le estaba diciendo, oye,
que los países africanos se están independizando, todas las potencias colonizadoras están entregando la soberanía a las colonias, al pueblo, y se están retirando, reconociendo la independencia del país, porque es un momento de emanciparse y que los países se autogestionen. Entonces España, un poco intentando hacer trampa, ¿no?, que lo ha hecho siempre, digamos, a lo largo de su historia colonial, dijo, bueno, es que esto ya no es una colonia, esto es una provincia, es la provincia 53, y era una forma un poco de eludir por parte de España su responsabilidad. Pero bueno, digamos que el pueblo saharaui no estaba dispuesto a aceptar, pues eso, que sus riquezas, que su territorio esté gestionado por una potencia extranjera, sobre todo cuando el pueblo saharaui era muy consciente de que tanto Argelia como Marruecos como Mauritania como todos los países de alrededor ya se habían independizado, es decir, Italia se retiró de Libia y entregó la independencia y reconoció a Libia, que era su territorio colonizado, lo reconoció como Estado independiente. Francia hizo lo mismo con Argelia, Mauritania y Marruecos, se retiró, lo reconoció como estados soberanos, y los saharauis eran conscientes de que esos pueblos habían luchado muchos años contra esas potencias coloniales para finalmente conseguir su independencia. Entonces, en el 1968 se inicia el primer movimiento nacionalista saharaui. Entonces empezó como Harakat al-Tahrir, se llama, que es el movimiento de libertad liderado por Basiri, que fue el primer líder nacionalista saharaui. Y bueno, digamos que empezaron con un movimiento completamente pacífico, no era un movimiento armado, comenzaron con unas manifestaciones en las principales ciudades saharauis, que es el Ayoun, Dakhla, Asmara, y estas manifestaciones fueron completamente reprimidas por el ejército español, que en aquel entonces tenía tomado el Sáhara Occidental, y Basiri, que es el líder de este movimiento, fue desaparecido. Hasta el día de hoy, en la España democrática, el pueblo saharaui sigue reclamando saber cuál ha sido el destino de Basiri, y todavía forma parte de los secretos de este Estado. No sabemos si está vivo, si está muerto, no sabemos qué ha pasado con Basiri. Aquí tenemos un poco una imagen de lo que es el Sáhara español. La primera imagen que podéis ver es un sello de la época de correos, y bueno, con el Sáhara español y el mapa del Sáhara occidental. Las dos imágenes de abajo son dos iglesias que hay en el Sáhara occidental, una está en Dakhla y otra está en el Ayoun, y son iglesias que se mantienen hasta hoy en día. Es un poco una prueba también de esa historia colonial española en el Sáhara occidental. También podemos ver dos DNIs de saharauis, pues eso, de la época, ¿no? Una comparación entre, pues eso, lo que es el DNI español que tenía cualquier ciudadano de la época con el DNI saharaui, que es un DNI de un ciudadano más. Y la otra foto es una foto muy curiosa del rey Juan Carlos justo antes de tomar el poder, antes de la muerte de Franco, que ya había dudas, ¿no?, de que si Marruecos iba a tomar el territorio del Sáhara occidental, porque ya lo estaba reclamando, no se sabía bien qué iba a pasar, y el rey vino, pues eso, al Sáhara occidental, se reunió con los líderes saharauis y les dijo: podéis estar tranquilos, que España no os abandonará hasta descolonizar el territorio del Sáhara occidental y entregar la soberanía al pueblo saharaui, y esto está documentado por la prensa de aquel entonces. Pero bueno, en el año 73, y ya después de ese primer intento fallido de crear un movimiento de liberación que he mencionado antes, Harakat al-Tahrir, y después de la desaparición de Basiri, que fue su líder, en el 1973 se crea lo que hoy se conoce como Frente Polisario, que es el Frente Popular de Liberación de Saqi al-Hamra y Río de Oro. Es el frente ya un poco más organizado, y ya no solo tenía ese sello pacífico, sino que esta vez tenía un brazo armado y estaba dispuesto a defender su territorio y a defender a su pueblo, y a pedir, digamos, esa descolonización e independencia de una forma, pues eso, de una forma pacífica, pero si hacía falta también de una forma armada, y han empezado a hacer, pues eso, manifestaciones, a la par que también se hizo alguna operación militar, siempre contra los cuarteles del ejército español en la época. Pero ¿qué pasa? Que, pues eso, 2 años más tarde, Marruecos ya decide tomar el territorio del Sáhara occidental, veía ya inminente que España tenía que marcharse de allí, porque ya se cumplieron, digamos, todos los requisitos. Es decir, todo África estaba independizado, las Naciones Unidas le pedía a España que entregue la independencia al pueblo saharaui, y por otro lado el pueblo saharaui estaba organizado en un movimiento político y militar. Es decir, a la hora de entregar a España la soberanía, tenía quien entregársela. Había un movimiento político y militar a que le dice: pues, venga, a gobernar el país, a formar tus partidos políticos,
Entonces eso asustó mucho a Marruecos, que ya tenía pretensión de tomar el territorio, y decidió montar lo que se conoce como la Marcha Verde. Así se lo conocen los medios, pero los saharauis siempre le hemos llamado la Marcha Negra, porque para nosotros el resultado de esa marcha ha sido el drama que seguimos sufriendo, pues la cuarta generación que soy yo, ¿no? Aquí hay muchos saharauis, quizás un poco más mayores que yo, que han sufrido esa Marcha Negra, que por supuesto no ha sido una marcha civil como se ha intentado dar, sino como podéis ver en la imagen de abajo, la imagen que se ha vendido a la prensa, pues es eso, civiles intentando tomar el territorio del Sáhara después de un discurso del rey de Marruecos que les pedía tomar el territorio del Sáhara Occidental. Pero más abajo podéis ver la foto de un avión que se empezaron a descargar militares y militares en la frontera con el Sáhara Occidental para tomar el territorio del Sáhara Occidental, y pocas horas después España se llevó a toda su gente y nos enteramos del Gran Pacto, ¿no? De lo que se conoce como los acuerdos tripartitos de Madrid. El 14 de noviembre, días antes de la Marcha Verde, se había firmado en Madrid por parte de España, Mauritania y Marruecos que España se iba a retirar del territorio sin cumplir con su promesa, sin cumplir con lo que le pedía las Naciones Unidas y sin cumplir con lo que quiere el pueblo saharaui, que es una descolonización. Y lo que iba a hacer era entregar el territorio a los dos vecinos, es decir, lo partió por la mitad y le dijo a Mauritania: tú te quedas la parte sur, a Marruecos te quedas la parte norte. Ese acuerdo no está publicado, solo hay algunas hojas a las que hemos podido tener acceso, y lo que hemos visto en ese acuerdo es que España lo que pedía a cambio era salvaguardar sus intereses, es decir, que su empresa Fosbucra, que es la empresa que explota los fosfatos, que sea compartida, mitad para estos dos países, mitad para España, y el segundo punto es que los barcos españoles y europeos puedan seguir pues, pescando en las aguas del Sáhara, y que Marruecos y Mauritania tenían que salvaguardar esos intereses económicos. Es decir, estábamos frente primero a una traición al Frente Polisario y al pueblo saharaui, que pedía la independencia y tenía la legalidad para ello, y lo segundo a una violación flagrante de lo que es el derecho internacional. Se estaba vendiendo a un pueblo a cambio de intereses económicos. El Frente Polisario en aquel entonces inició lo que es la guerra contra Marruecos y Mauritania. O sea, tenía a Marruecos atacando por el norte, tenía a Mauritania atacando por el sur, y era un momento bastante difícil para el pueblo saharaui. El pueblo saharaui se vio ante un momento donde tenía que decir: pues, tenemos que aceptar la ocupación, somos un pueblo pequeño, no podemos contra tantas potencias a la vez, y rendirse, o a cambio la otra opción era iniciar su revolución, iniciar su resistencia, que es lo que hizo al final. Dijeron: nosotros no nos vamos a dejar pisotear, Marruecos nos quiere aniquilar, España nos abandonó, Mauritania nos ataca por el sur, pero bueno, seremos pocos, pero con lo poco que tenemos vamos a resistir. Y comenzó la resistencia del pueblo saharaui. Tenían pocas armas, pero bueno, primero intentaron poner a salvo las mujeres, niños y ancianos, que empezaron a salir de las ciudades. El único país que no había participado, digamos, en ese chiringuito, en esa invasión al Sáhara, fue Argelia, que bueno, como estamos viendo ahora también la crisis en Ucrania y la crisis que hay o que hubo hace años en Siria, los refugiados empiezan a salir de los sitios conflictivos y van a los países vecinos. Entonces estos ancianos, mujeres, niños, esta gente que bueno, se vio en una situación bastante complicada, España se fue, Marruecos bombardeaba, empezó a huir al país vecino, que es Argelia, que bueno, dijo: pues voy a acoger a estos refugiados hasta que haya una solución al conflicto. Se empezaron a llegar miles de refugiados a Argelia, a establecer los campamentos en Argelia, a esperar que haya una solución. El Frente Polisario, mientras, miles de hombres y mujeres, con las armas que tenían en aquel entonces, empezaron a luchar contra Mauritania por el sur y contra Marruecos por el norte, y la verdad que fue una guerra bastante sangrienta, no solo para el pueblo saharaui, sino también para el pueblo marroquí y para el pueblo mauritano. Mauritania rápidamente se retiró, es decir, no aguantó ni 5 años, dijo: bueno, esto es una violación, yo no voy a participar en esto. Rápidamente retiró sus tropas, firmó la paz con el Frente Polisario y decidió reconocer la República Saharaui como Estado, es decir, no reconoce la soberanía de Marruecos, ni reconoce su propia soberanía sobre los territorios que reclamaba. Se dio cuenta de ese error, pero digamos esto fue también un poco fruto de la presión militar que hizo el Frente Polisario, que bombardeó a Mauritania y llegó hasta el Palacio Presidencial en la capital mauritana, y Mauritania dijo: bueno, esta gente pues no era tan fácil como nos lo habían pintado, se retiró, reconoció la República Saharaui. Entonces, en aquel entonces el pueblo saharaui solo tenía un enemigo, era Marruecos, que estaba tomando el territorio prácticamente completo, y empezó a luchar el Frente Polisario, pues eso, esta vez ya contra Marruecos. Esta guerra duró 16 años. A mí me cuenta mi madre que cuando llegaron a los campamentos en el año 75,
bueno, me dijo, es que en aquel entonces escuchábamos la radio, la ONU se estaba movilizando, España estaba ahí un poco intentando explicarse, y me dijo, pensábamos que íbamos a estar en los campamentos una semana, como mucho un mes, 2 meses, esto se iba a solucionar y volveríamos a nuestras casas en un Sahara libre descolonizado. Y fíjense, han pasado casi 50 años, yo soy la tercera o cuarta generación que nació en esos campos de refugiados y por desgracia es un problema que sigue sin resolverse. Como he dicho, la guerra ha durado 16 años y ya finalmente en el año 91 llegó lo que se conoce como la firma del alto al fuego, ¿no? Marruecos también pensaba que iba a ser una guerra bastante fácil y le ha costado lo suyo, ha costado muchísimas pérdidas a Marruecos, que esto también de una forma muy breve, abro paréntesis, la economía marroquí desde siempre se ha sostenido gracias al turismo, es decir, es un país que sobrevive en gran parte su economía gracias al turismo. La guerra en el Sáhara Occidental ha afectado el turismo y por lo tanto ha afectado la economía. Las reservas que tenía Marruecos de dinero como Estado se fueron invirtiendo en la guerra, que iban generando pérdidas y pérdidas, y llegó un momento que Marruecos estaba en la bancarrota y dijo, bueno, yo no puedo seguir con esta guerra, donde no hay vencido ni vencedor, y decidió firmar el alto al fuego, que el Frente Polisario también aceptó con una condición. Esto se firmó en el año 91, que viniese la ONU era la condición, que estableciese ese alto al fuego, que hubiese cascos azules sobre el terreno que vigilen que realmente se está cumpliendo, pero la condición más importante era que se realizara un referéndum, donde el pueblo saharaui pueda votar si quiere ser Marruecos, si quiere ser un Estado independiente, o incluso se planteó la opción de que si quiere ser va a volver a ser un protectorado español, es decir, estaban todas las opciones, pero que ni el Frente Polisario, ni Marruecos, ni Mauritania, ni España, ni nadie decida por el pueblo saharaui, sino que a través de un referéndum sea el pueblo saharaui quien decide. Esto pasó en el 91. Como he dicho, el plan que presentó las Naciones Unidas es en 9 meses se va a hacer el referéndum. En 9 meses, a finales del 91 o principios del 92, el pueblo saharaui estaría votando. 48 horas después de esa votación estaríamos hablando de que el conflicto ya estaría resuelto. De nuevo nos encontramos frente al fracaso y la decepción del pueblo saharaui, porque casi 30 años también, o 30 años después de esa promesa de hacer un referéndum en 9 meses, todavía no se ha hecho el referéndum de autodeterminación. Ahora vamos a hablar de una forma muy breve de la situación actual del pueblo saharaui. Hemos hablado un poco del contexto histórico y ahora vamos a hablar de la situación actual. Actualmente, pues, los saharauis siguen establecidos en esos campamentos de refugiados, como he dicho, donde yo he nacido, pero ahí no están todos los saharauis. Hay otra gran parte que se quedó en la zona del Sáhara Occidental, que fue ocupada por Marruecos, porque no tuvieron tiempo de huir, porque las ciudades ya estaban tomadas, o por decisión propia, que hubo mucha gente que dijo, bueno, yo no me voy, quiero enfrentar mi destino, y se quedó una gran parte también en la zona ocupada. La situación en los campamentos de refugiados es la que conocéis el conflicto, o habéis estado en los campamentos de refugiados, conoceréis un poco lo que es la situación allí. Se vive gracias a la ayuda humanitaria y se vive, no sé si habéis estado, la mayoría imagino que no, pero se vive en una espera constante. Es decir, yo cuando voy a los campamentos, el tiempo ya no tiene ningún valor, porque tú llegas a un sitio donde la gente solo espera, y es una espera que no es de 24 horas, ni no sabes cuándo va a tener fin esa espera. Y es también es una situación donde tú no te puedes sentir realizado como persona. Es decir, los chavales van, se forman, estudian en universidades extranjeras gracias a becas que dan algunos países, y vuelven formados. Algunos, como los maestros, médicos y demás, pueden trabajar, pero pues, hay infinidad de informáticos, ingenieros y demás, arquitectos que no pueden trabajar, que están ahí en los campamentos, o personas que han estudiado otras ramas que no se pueden hacer en los comercio internacional y demás. No se puede hacer esto porque al fin y al cabo estamos hablando de un campo de refugiados donde la situación es bastante complicada y donde el pueblo saharaui pues eso, enfrenta, como he dicho, tormentas de arena como las que veis allí. Hace poco me hacía mucha gracia cuando se hablaba aquí de que vino la arena del Sáhara que manchó los coches y era un gran problema. Yo me acordaba de que en los campamentos el problema no era que manchara los coches, sino que nos cegaba completamente, no podíamos ver absolutamente nada porque se nos metía la arena en los ojos. Y también hay lluvias torrenciales de vez en cuando, aunque es desierto, cada 2 o 3 años hay lluvias torrenciales que afectan, como veis, a las construcciones, que son construcciones de adobe, por lo cual estamos hablando de una situación realmente complicada en la que viven los refugiados, y parece que no hay urgencia por parte de la comunidad internacional de cumplir con exactamente la legalidad internacional. Y a mí estos días
me está dando mucha impotencia porque veo la urgencia con lo que se mueve el mundo para tratar el tema de Ucrania, las sanciones que hay contra Rusia por hacer lo que llaman ellos una invasión ilegal, pero estamos hablando de que Marruecos también está haciendo una invasión ilegal y sin embargo no hay movilización, no hay sanciones, los medios de comunicación completamente callados y los políticos a la hora de hablar de Marruecos hablan del gran amigo, del socio comercial, del socio privilegiado, ¿no? Cuando tiene al pueblo saharaui en esta situación. Marruecos ha tomado, como he dicho, el territorio del Sáhara Occidental y para sellarlo, para que el Frente Polisario, los soldados del Frente Polisario y la gente que está también en los campamentos de refugiados no pueda volver a las ciudades ni pueda volver a la parte ocupada, construyó el muro más largo del mundo. Es un muro de 2.700 kilómetros con más de 100.000 soldados en todo lo largo del muro. Hay posiciones de soldados marroquíes vigilando el muro 24 horas, pero lo más llamativo es que hay 9 millones de minas. Es decir, tú no te puedes acercar al muro. Hay gente de los campamentos de refugiados, chavales jóvenes que han ido a hacer protestas, manifestaciones, y es acercarse un poco al muro y hemos visto infinidad de casos de explosiones, de chavales que se han quedado sin piernas porque estas minas están, o sea, repleto lo que es la zona del muro y hablamos de 9 millones de minas, que si hacemos el cálculo, el pueblo saharaui no llegamos al millón en total de población, por lo cual tocamos a 9 minas por persona, o sea, es brutal lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, en la otra parte, a una parte están los campamentos de refugiados en Argelia, pero en la otra parte están los saharauis que se han quedado bajo ocupación. Son miles de saharauis. No hay cifras exactas porque Marruecos nunca ha permitido que haya un censo de la población saharaui que vive en la zona ocupada, pero sí que hay miles de saharauis y se sabe, cientos de miles, y se sabe que son mayoría, que son mucho más de los que están en los campamentos de refugiados. Marruecos, cuando tomó el territorio, su estrategia era, dijo, bueno, vamos a jugar sobre el tiempo. ¿Y qué es jugar sobre el tiempo? Es hacer que esta gente llegue un momento que se canse, que se diluya su cultura, su identidad como saharauis y que este conflicto pase al olvido. Y para ello llevó una técnica que ha sido ideada por el rey Hassan II, que es llenar el territorio del Sáhara Occidental de colonos marroquíes y prohibir que en una misma calle del Sáhara Occidental pueda haber más de 3 casas saharauis. Es decir, había una casa de saharauis y 10 de colonos marroquíes. Esto buscaba que con el tiempo los niños que vayan naciendo jueguen con niños marroquíes, que hablen el dialecto marroquí y que esa identidad saharaui se vaya diluyendo con el tiempo y que los saharauis lleguen un momento que digan, oye, pues somos marroquíes, ¿no? Pero ha pasado completamente lo contrario. Los saharauis, a pesar de que en la educación, los colegios que puso Marruecos, desde muy niños se les enseña que el Sáhara es marroquí, con mapas con la bandera marroquí por todos lados, y que en sus casas, en las televisiones y demás, todo lo que escuchan es que el Sáhara es marroquí. A pesar de ello, a escondidas han ido los padres contándole a sus hijos y educándoles en que no, Marruecos es una potencia ocupante y contándoles un poco la historia del Sáhara Occidental, y también a escondidas escuchaban la radio saharaui que emitía desde el otro lado del muro. Hay infinidad de casos de personas que han sido detenidas, torturadas, incluso asesinadas, simplemente porque la policía marroquí les pilló escuchando la radio saharaui, que está completamente prohibido. A pesar de eso, los saharauis no han dejado de organizarse y salir en manifestaciones, como he mencionado antes, a manifestarse contra la ocupación marroquí. Estos saharauis que salían a manifestarse sufrían detenciones, tortura, y uno de los casos más conocidos que conocemos es ahora el de Sultana Jaya, ¿no? Que está al día, pero también tenemos el caso de Aminatu Haidar, que fue nominada al Premio Nobel de la Paz de este año, 2022, por eso la he puesto como ejemplo, y es como un poco un reconocimiento a su lucha. Es una señora que estuvo 4 años, participó en una de estas manifestaciones contra la ocupación marroquí, fue detenida y estuvo 4 años en una cárcel secreta bajo tierra, siendo torturada, sufriendo todo tipo de torturas. Salió de esa cárcel, pensaban que psicológicamente estaría destrozada y que ya le faltaría poco, pero bueno, sacó muchas fuerzas, salió del Sáhara Occidental ocupado y decidió dar una vuelta por el mundo y denunciar lo que había sufrido. Y el caso de Aminatu Haidar es solo un ejemplo. Hay muchísimos casos de mujeres, hombres, de los que no tenemos ninguna foto, que solo sabemos los nombres, que están hasta hoy en día desaparecidos. En el Sáhara tenemos una asociación, que es la Asociación de Desaparecidos Saharauis, que tiene contabilizados hasta 6.000 casos de desaparecidos que no sabemos qué ha pasado con ellos. Y seguramente no han tenido tanta suerte como ella de salir. Ellos han sido torturados y en esas mismas cárceles que hay secretas bajo tierra que tiene Marruecos, son personas que han muerto. También tenemos el caso de Sultana Jaya, que es una activista
que lleva más de 600 días, casi 600 días, en una protesta continua. Y es una mujer que ha sido violada sexualmente en 3 ocasiones. En una de las manifestaciones en las que participó, un policía marroquí la tiró al suelo y con la porra de policía se la metió en el ojo izquierdo y le arrancó el ojo, que se le cayó en la mano. O sea, no tiene hasta el momento, ha perdido un ojo y está retenida en su domicilio, pero a pesar de ello, a pesar de que haya sido violada en 3 ocasiones sexualmente, incluso con palos, es increíble su testimonio, aunque le hayan arrancado un ojo, aunque haya sido torturada de una forma continua, aunque le hayan rociado con productos químicos, es una señora con una fortaleza. Yo creo que representa un poco la lucha del pueblo saharaui. Hasta hoy en día, en estos momentos, suele hacerlo sobre esta hora, sobre las 7, sube a la azotea de su casa y alza la bandera de la República Saharaui. Es una protesta diaria desde hace casi 600 días. Algunas veces tenemos el placer de hablar con ella y es ella la que nos da ánimos. Nosotros estamos medianamente cómodos aquí y demás, y que nada, aquí nadie se rinde, da igual lo que me hagan a mí, para adelante, ¿no? Y es un poco un ejemplo de fortaleza, el ejemplo de Sultana Jaya. Digamos que, como he comentado antes, ahora vamos a hablar un poco de la etapa de la guerra que está ahora mismo reinando en el Sahara. Como he dicho antes, en el año 91 se firmó el acuerdo de alto al fuego con la promesa de hacer un referéndum. Se había dado un plazo de 9 meses que no se cumplió. Entonces fueron pasando los años y ese referéndum se iba retrasando porque Marruecos vio que el referéndum significaba independencia y empezó a bloquearlo. Dijo, bueno, pues votarán todos los marroquíes que he traído como colonos al Sáhara. Y la ONU le dijo, eso es imposible, votarán los saharauis que estén identificados como saharauis realmente. Marruecos fue rechazando el referéndum y llegó un momento, en el año 2007, que ya de forma oficial Marruecos anunció que ya no hay referéndum, que su compromiso con las Naciones Unidas y con el Frente Polisario de hacer un referéndum ya desapareció y que lo único que propone como solución a este conflicto es una autonomía al Sáhara Occidental dentro de Marruecos. Es decir, el problema de fondo del Sáhara Occidental analizado de forma política es la soberanía. ¿Quién tiene soberanía? ¿La tiene España sobre el Sáhara? ¿La tiene Marruecos o la tiene el pueblo saharaui? Y ese es el problema de fondo. Entonces, cuando Marruecos presenta una autonomía, no es una solución al conflicto, porque la soberanía va a ser siempre de Marruecos. Está presentando una autonomía, pero dentro de Marruecos. Por lo cual no era una solución, pero sí que era una forma para quedar bien delante de la comunidad internacional. Entonces, los saharauis pues aguantaron. Pasaron los 9 meses, no se hizo el referéndum y aguantaron 30 años. Y 30 años en unas condiciones, como habéis visto, en los campamentos de refugiados o en las zonas ocupadas. No ha sido fácil para los saharauis, pero ha sido una apuesta por la paz. No queríamos la guerra, queríamos esa solución, queríamos el referéndum. La guerra nos había costado muchísimo y por naturaleza también somos un pueblo pacífico. Pero llegó un momento en el que ya era insostenible porque se estaban pisoteando nuestros derechos, nuestros recursos naturales se estaban saqueando. Del mar del Sáhara Occidental sacaban todos los recursos naturales, todos los países, Unión Europea incluida, los fosfatos saharauis los vendía a todo el mundo, España incluido, y también se estaba ya buscando petróleo, minas de oro que hay en el Sáhara Occidental. Por lo cual, mientras nuestro pueblo vivía de la ayuda humanitaria en campos de refugiados o pisoteado y maltratado en la zona ocupada, Marruecos y sus amiguitos disfrutaban de las riquezas que tenía en nuestro territorio, y es una situación que hemos aguantado 30 años. Hasta el noviembre del año 2020, pues un grupo de jóvenes y de asociaciones de la sociedad civil de los campamentos decidió moverse hasta el lado sur del muro y hacer una protesta. Decidieron plantarse ahí y hacer una protesta delante del muro, y una protesta sin fecha límite. Plantaron unas tiendas de campaña y dijeron, de aquí no nos movemos enfrente del muro hasta que haya una solución, hasta que las Naciones Unidas vengan o que alguien nos haga caso. La protesta dura aproximadamente 30 días y Marruecos decidió abrir el muro, sacar sus tropas y bombardear a esos civiles. Esto pasó el día 13 de noviembre del año 2020 y al bombardear Marruecos esos civiles, el Frente Polisario consideró ese alto al fuego que se había firmado en el año 91 ha sido una violación clara del alto al fuego, por lo cual el Frente Polisario sacó un comunicado donde anunciaba que el alto al fuego estaba roto y que volvía a la lucha armada. Desde entonces nos encontramos en guerra contra Marruecos. Es una guerra de baja intensidad hasta la actualidad, porque siendo sinceros, Marruecos es un país de casi 50 millones, con un apoyo de Israel, de Estados Unidos, de España, de muchas potencias, un apoyo militar, con un ejército que supera muchísimo más
en número y en material militar al ejército que tiene el Frente Polisario, pero el Frente Polisario, como en el año 75, estaba decidido a seguir con esa lucha y a declarar la guerra a Marruecos hasta, pues eso, que haya una solución. Y un poco también era una forma de llamar la atención de la comunidad internacional, yo creo, porque por desgracia vivimos en un mundo donde si eres pacífico, pues te pisotean, nadie te hace caso. Es la realidad que hemos vivido, pero si hay guerra, si hay muertos, si hay sangre, sí que por lo visto la comunidad internacional suele hacer un poquito más de caso. Por lo cual llevamos casi 2 años o más de 2 años en guerra, es una guerra de baja intensidad. Y bueno, el Frente Polisario está bombardeando posiciones en este tiempo que llevamos de guerra, bombardeando posiciones en el muro marroquí, es decir, intentando debilitar al muro, pero las autoridades militares saharauis han declarado que en algún momento empezarán las incursiones, es decir, se empezará a entrar al muro y se empezará a intentar liberar territorios y atacar ya el interior de lo que es la fuerza militar marroquí en el Sáhara Occidental. Esto nos lleva también un poco al tema actual, que son las relaciones de España y Marruecos, y aquí he querido colocar algunas imágenes, no solo de Pedro Sánchez, sino también de Aznar o de Felipe González, de los Reyes o de Zapatero, que tienen siempre, todos los gobiernos de este país han tenido unas excelentes relaciones con Marruecos. Realmente esto es debido a un servilismo que siempre ha existido, han tenido los distintos gobiernos españoles con Marruecos. Marruecos siempre ha utilizado una política, que es la política del chantaje, es decir, presionar con las armas que tiene, que es la utilización de personas que vienen de África buscando un futuro mejor, y estas personas, Marruecos, los deja ahí en los bosques, los deja en las calles, hasta que llega el momento que quiera presionar a Europa y a España y les abre la frontera y les pone pateras y les dice venga para España. Es una forma de utilizar a las personas como una hoja de presión política. También tenemos el tema de Ceuta y Melilla, que cada vez que el reino de Marruecos quiere presionar a España dice bueno, voy a invadir Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla es un territorio español y a veces eleva el tono y hasta reclama también Canarias, y también hay algún partido político en Marruecos que reclama hasta Andalucía como territorio marroquí. Aquí tengo que señalar que la primera traición que sufrió el pueblo saharaui, porque esto es muy curioso, ¿no? Yo entiendo hasta cierto punto que la política se basa en los intereses, pero ¿qué necesidad tienes de prometerle al pueblo saharaui que estarás con él, que siempre le acompañarás, de ir a hacerte fotos incluso con el pueblo saharaui para luego traicionarle? Podrías mantener una posición un poco más discreta, no prometer nada y luego pues seguir esas relaciones con Marruecos. Esto empezó con Felipe González. En la campaña electoral decidió coger un avión con su equipo electoral y plantarse en el 76 en los campamentos de refugiados. Eran unos campamentos recién fundados, el pueblo saharaui estaba en plena guerra contra, como he dicho antes, Marruecos y Mauritania, y Felipe González vino a los campamentos y dijo estaremos con vosotros hasta la victoria final. Es una frase muy famosa entre los saharauis porque ha sido un discurso muy sonado. Dijeron, bueno, este será el próximo presidente español. Vino aquí, se puso la ropa tradicional, la darrara, que es la ropa tradicional saharaui, y plantó un discurso que está grabado, está en YouTube, en internet lo podéis encontrar, el discurso de Felipe González, y era un discurso muy emotivo, muy bonito, que ilusionó al pueblo saharaui, porque dijo, una vez llega al gobierno, iniciaré el proceso de descolonización y la ONU obligará a Marruecos a retirarse del territorio del Sáhara Occidental, y en un año esto estará solucionado. Entonces, joder, este es nuestro amigo, ¿no? Y llegó al poder y pasó completamente lo contrario. La primera visita fue al rey de Marruecos después de tomar presidencia aquí en España, y luego lo que hemos visto ha sido el horror, porque la mayor parte de las armas que han sido utilizadas para bombardear al pueblo saharaui han sido regaladas o vendidas por Felipe González a Marruecos, sabiendo que esas armas iban a ser utilizadas contra el pueblo saharaui. Luego esto continuó con Aznar, continuó con Rajoy, pues eso, pasando un poco ya por lo que estamos viendo ahora, que es la segunda venta del Sáhara Occidental. La primera venta, la primera traición se produjo, como he mencionado antes, el 14 de noviembre, cuando se firmó en Madrid ese acuerdo tripartito, donde España entregaba el Sáhara a Marruecos y Mauritania, y la segunda traición es lo que hemos visto ahora con Pedro Sánchez, donde decía que lo mejor para el Sáhara Occidental, en una carta oficial desde Moncloa enviada al rey de Marruecos, es esa autonomía que propone Marruecos dentro de lo que es el reino de Marruecos. Pero aquí me gustaría ya... O sea, no hay que ser experto en política, yo esto lo he explicado mucho porque hubo mucho interés por parte de los medios de comunicación, está muy presente en los medios de comunicación y lo he explicado. No hay que ser muy experto en política para darse cuenta, y esto yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente lo puede entender.
Lo que propone Marruecos es una autonomía para el Sáhara dentro de Marruecos. Lo que está apoyando Sánchez y lo que propone Sánchez a la comunidad internacional es que se apoye ese plan de autonomía como una solución, que se obligue a esa autonomía y que se acabe este conflicto. Pero como he dicho, no hay que ser un experto en política para saber que en un Estado autoritario, una monarquía absoluta como Marruecos, donde todo el poder reside en el rey, donde autonomía no tiene ningún miembro del gobierno ni tiene el Parlamento marroquí, es decir, las decisiones se toman con una llamada del rey. ¿Cómo es posible entender que se puede respetar una autonomía, es decir, un gobierno autonómico, como, como lo que se le está ofreciendo a los saharauis? O sea, una autonomía se puede plantear en un Estado pues, como España, que medianamente es una democracia, y que se respetan hasta cierto punto los gobiernos autonómicos, los parlamentos autonómicos, y que, bueno, si tú tienes alguna queja, los poderes están separados, tú puedes demandar el Estado ante el Poder Judicial porque teóricamente es independiente al Estado, pero vemos muchas veces que no es así. Sí. Pero teóricamente sí, y en Alemania, que es una confederación, también es así. En Alemania igual sí, pero aquí es un cachondeo, porque sí, los políticos eligen a los... ya sabes. Sí, ahora hay un conflicto con eso, pero me refiero que o sea, en titulares, en grandes titulares vemos que es así, aunque luego no se lleve a la práctica, pero ni aquí ni en Estados Unidos ni en ninguna parte. Pero el gran titular es que es una democracia donde se respetan hasta cierto punto las autonomías, o en Estados Unidos los estados, que cada estado tenga su gobierno, en Alemania, que es una confederación, las confederaciones, tal. Pero en un estado como Marruecos, que es una monarquía absoluta, es imposible contemplar una autonomía. Estoy diciendo que las decisiones, el gobierno lo decide el rey. Estoy hablando de que las elecciones en Marruecos las gana el partido que elija el rey. Y esto es muy gracioso, pero las elecciones en Marruecos muchas veces se ganan con el 99% de los votos. Es decir, el partido que quiera al rey esa vez que gobierne va a ganar con un 99%. Es decir, hay un acuerdo entre la población. Por lo cual, como he dicho, es un insulto a la inteligencia lo que está proponiendo el gobierno español. Marruecos no es una democracia que pueda ofrecer una autonomía. Esto es lo principal que hay que entender, que es un insulto, que es un titular que nos están vendiendo, pero lo que están haciendo realmente es blanquear la ocupación. Es intentar legalizar una ocupación que está haciendo Marruecos a los territorios del Sáhara Occidental. El segundo punto y más importante es que el destino del pueblo saharaui, el futuro del Sáhara Occidental, no lo tiene que decidir Sánchez desde la Moncloa, tampoco lo tiene que decidir Mohamed VI desde ningún palacio de los miles que tiene. Lo tiene que decidir el pueblo saharaui. Y lo tiene que decidir a través de un referéndum. Y el Frente Polisario ha renunciado muchas veces a la declaración de su Estado independiente, que es la República Saharaui. Y ha dicho, mira, por una solución pacífica yo opto por la opción intermedia, que es un referéndum, donde los saharauis puedan decidir su futuro, y que no sea Sánchez, ni el Frente Polisario, ni Marruecos, ni nadie. Que los saharauis voten si quieren ser un Estado independiente, si quieren ser una autonomía de Marruecos, si quieren la integración en Marruecos, o si quieren volver a ser un protectorado o una provincia española, pero que sea el pueblo saharaui el que vote. Y esto no lo estamos diciendo nosotros, esto lo está diciendo la legalidad internacional. Es decir, cuando Marruecos, y esto es muy interesante, pero parece que nadie quiere hablar de esto ahora, cuando Marruecos empezó a decir, no, es que el Sáhara históricamente me pertenece y demás. Esto estamos hablando del 74-75. Se presentó ante la Haya, a los juzgados de la Haya, y dijeron, bueno, queremos una investigación profunda para saber, antes de que España, el colonialismo español llegase, qué eran estos territorios. ¿Pertenecían a los sultanes de Marruecos? ¿Pertenecían a los sultanes de Mauritania? ¿Quién había? Entonces la investigación duró 1 año y medio casi de la Haya, y lo que dictaminó la Haya es que estos territorios, según todos los documentos históricos que tenemos, y uno de esos documentos que se presentaron como prueba o que utilizó la Haya como prueba, son cartas de hace siglos de los reyes y sultanes que hubo en Marruecos a los reyes de Inglaterra, donde les decía mi poder y mi mapa es hasta la frontera del Sáhara Occidental, donde reconocían en cartas oficiales que no tenían ningún poder sobre los territorios del Sáhara. Y en algunas de esas cartas también decían, si queréis venir a las costas de ese territorio, con nosotros no contéis. Hay un pueblo que se llama el pueblo saharaui con el que tenéis que hablar, y está gestionado y liderado por tribus. O sea, un reconocimiento de los sultanes de Marruecos, estamos hablando de hace 3 o 4 siglos, de la existencia de un pueblo y de que ellos no tenían soberanía. Y es lo que dictaminó la Haya, dijo, aquí no hay ninguna soberanía, ni de Marruecos ni de Mauritania. Y al final, como conclusión, puso, es imprescindible que las Naciones Unidas le otorgue a este pueblo su derecho a autogestionarse y declararse como Estado, como el resto de Estados. Esto se mantiene hasta hoy en día. La última sentencia judicial ha sido en septiembre del año 2021. La Unión Europea, los altos tribunales de la Unión Europea han certificado
que los acuerdos que tenga la Unión Europea con Marruecos siempre deben ser limitados a los territorios, tanto terrestres como marítimos, de Marruecos, y que no se incluya el Sáhara Occidental porque legalmente no es un territorio marroquí. Como estas sentencias tenemos miles. En Estados Unidos, en Reino Unido, en África, tenemos miles de sentencias que tenemos en papel que reconocen nuestro derecho sobre esa tierra. Si vamos a lo que dice las Naciones Unidas, lo sigue considerando un territorio pendiente de descolonizar, es decir, todavía el Sáhara Occidental es un estado pendiente de descolonizar, lo que quiere decir que España sigue siendo legalmente la potencia colonizadora. España en el año 75, cuando firmó ese documento donde entregaba el Sáhara a Marruecos y Mauritania, se lo presentó a la ONU y dijo: hasta aquí yo ya me marcho. La ONU estudió ese documento y lo declaró nulo. Dijo: es que no se ha consultado a la población. Es un documento donde tú con tus dos amiguitos te has repartido el territorio, por lo cual legalmente este territorio seguirá siendo español hasta que la población decida en un referéndum libre, ¿no? y controlado por las Naciones Unidas. Esto se mantiene hasta hoy en día. Las Naciones Unidas sigue considerando el Sáhara Occidental el último territorio pendiente de descolonizar en África. Por lo cual, cuando hablamos de temas legales, la decisión de Sánchez está pisoteando la legalidad internacional. Y lo que llama la atención es que en un momento donde estamos abanderando, es decir, ahora todos los líderes políticos que hablan con la legalidad internacional en la mano para defender lo que está pasando en Ucrania. Es una violación de la legalidad internacional prohíbe las invasiones, la legalidad internacional prohíbe bombardear a otro pueblo, tomarlo por la fuerza, pero cuando hablamos del Sáhara Occidental y les traemos todo el archivo de legalidad internacional que nos reconoce nuestro derecho y califica la presencia de Marruecos como una invasión ilegal, pues vemos que nadie mira para otro lado porque es un amigo y porque también se están beneficiando económicamente de lo que son los intereses económicos. Y bueno, al final me gusta siempre acabar con este cartel muy bonito que había en mi colegio, en los campamentos, que dice: aquí no crecen plantas ni árboles, pero florecen personas. Yo creo que el pueblo saharaui ha sabido a lo largo de estos casi 50 años crear personas, y personas con muchos valores y personas muy íntegras. Y no es una forma de tirarnos flores, por supuesto que somos una sociedad con mejores, peores personas, con gente de todo tipo, ¿no? Pero generalmente somos un pueblo que siempre ha nacido con una mentalidad de resistencia. Es decir, nosotros estamos viendo que tenemos el tiempo y el mundo en contra. Estamos viendo que grandes potencias como Estados Unidos, Francia, ahora España, están apoyando la ocupación de una forma muy clara y están intentando que se pisotee nuestro derecho. Pero nosotros no somos una gran potencia económica, ni somos una gran potencia militar, pero sí que somos una gran potencia en personas. Y en personas decididas, como el caso de Sultana Jaya que he mencionado antes, en las zonas ocupadas, o como el caso de nuestras madres y abuelas que han construido los campamentos de refugiados y ahí siguen resistiendo. Personas que quieren seguir resistiendo y quieren seguir abanderando esa legalidad internacional y defendiendo sus derechos de forma pacífica, en forma de manifestaciones en las zonas ocupadas, en forma de manifestaciones y actos como este que estoy haciendo hoy aquí. Es también una forma de resistencia, como las manifestaciones que se hacen aquí en Tolosa o en todo el País Vasco o en otras partes de España o de Europa. Y la resistencia es nuestro título, y yo creo que la resistencia es lo que nos ha mantenido vivos durante casi 50 años, y estamos seguros que con la resistencia llegaremos a cumplir nuestro objetivo, porque si algo nos ha enseñado la historia es que los pueblos tarde o temprano están condenados a vencer mientras resistan. Así que a pesar de todo el complot que estamos viendo que sufre la causa saharaui, veo a mi pueblo muy decidido a seguir resistiendo. Y nada, si alguien tiene alguna pregunta más. السلام عليكم ورحمة الله. تحية للشعب الصحراوي. أنا متواجد، نحن اليوم في منطقة أو مدينة اسمها مدينة طلوسة، وقمنا بإحدى المحاضرات في برنامج مجموعة من المحاضرات للتحسيس بالقضية الصحراوية، ظل يعني في عقب هذه التطورات اللي طراتهم في اسبانيا، وعقب هذا الموقف للحكومه الاسبانيه حول قضيه الصحراء الغربيه. هذه احدى المحاضرات اللي نقوم بها كناشط سياسي صحراوي مع مجموعه من المتضامنين وجمعيه متضامنه مع الشعب الصحراوي في منطقه طلوسة، ومع الجاليه الصحراويه اللي حضرت اللي هون بعدد مهم. نقول انا عنه في هذا الوقت اللي هو مهمتنا نحن كشباب صحراوي، مهمتنا كصحراويين متواجدين
في المهجر، منين ما عندنا بعد في الصفوف الأمامية من القتال، ومنين ما عندنا في الصفوف الأمامية من المقاومة في المناطق المحتلة، نعود في الصفوف الأمامية من المقاومة في الدول الأوروبية، والتحسيس بقضية الشعب الصحراوي وإيصال صوت أهالينا في المناطق المحتلة، أهالينا في مخيمات العزة والكرامة. هذه المحاضرة كانت محاضرة لدرس من وجهة النظر السياسية كل التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية الصحراوية، والاستنتاج هو أنه كان دائما كيف كل المحاضرات اللي قمنا بها، كيف كل الأحداث وكل التظاهرات اللي انعاد لهم في إسبانيا، كان هناك تضامن كبير من طرف الجمهور والرأي العام الإسباني يعني الرأي العام الإسباني عامة يتضامن مع قضية الشعب الصحراوي، ويرفض رفض تام هذا القرار المتخذ من طرف الحكومة أو من طرف الرئيس الإسباني لدعم الأطروحة المغربية ما يسمى بالحكم الذاتي. طبعا نحن كصحراويين كيف ما قلت نأكد دائما في جميع المحاضرات أن الشعب الصحراوي عنده إرادة وعنده مقاومة ما له يتخلى عنها، وعنها رئيس الحكومة الإسبانية يدور ما مشى والله يدور ما طاح من منصبه، يقارب مقاومة الشعب الصحراوي اللي تم متواصلة حتى الوصول إلى دولة حرة مستقلة وبسط سيادة الجمهورية الصحراوية على كل أراضيها المحتلة. وندور نوجه تحية بمناسبة 10 مايو وبمناسبة 20 مايو المقبلة للشعب الصحراوي، لأهالينا في مخيمات العزة والكرامة، لأهالينا في المناطق المحتلة وخصوصا السلطانة خية والواعرة خية وعائلتها الخية، وطبعا تحية للصحراويين في كل نقاط تواجدهم في العالم، لأن مقاومة الشعب الصحراوي ومواصلة هذه المقاومة بجميع أشكالها، المقاومة العسكرية، المقاومة السلمية، المقاومة عبر التظاهرات، المقاومة عبر المحاضرات، هي أيضا نافعة طبعا لقضية الشعب الصحراوي ومسار كفاحه. شكرا وكل الوطن والشهادة. Bai, Arratsaldeon, Gregorio Izaguirre. Bai, Arratsaldeon, Gregorio Izaguirre naiz, soy de la Asociación Tolosaldea Sahararekin, y como en los últimos años estamos celebrando las jornadas de Maiatza Borrokan, en las que recordamos desde el día 10 al día 20, que son fechas muy importantes para el pueblo saharaui, con diferentes actividades. Lo que hacemos es dar unas charlas para que todo el mundo sepamos más o menos cómo es la realidad del pueblo saharaui. Hoy hemos tenido una charla muy interesante, ha estado Talek explicándonos la situación política actual. Seguiremos con otra el viernes que viene, que tenemos para explicar también cómo funcionan las bibliotecas Bulisher en los campamentos. Eso que hay gente que está ayudando para que funcionen lo mejor posible. Y luego la semana que viene tendremos también otras dos actividades, que una será una película, las 3 cámaras robadas, y estará Ahmed Tansi presente allí en Alegui, en la Casa de Cultura. Y para terminar, el día 20, que es el día donde se iniciaron la guerra, digamos, contra España, en la plaza de Villabona haremos una concentración, y primero estará Cristina dándonos una charla sobre lo que es el expolio de los recursos naturales que está haciendo Marruecos al Sáhara Occidental. Con esta charla lo que queremos es acercar al pueblo de Tolosaldea hacia el pueblo saharaui, y que sepáis que Euskal Herria está con vosotros y que estamos haciendo la misma guerra porque estamos en el mismo lado. Un fuerte abrazo al pueblo saharaui, y yo no voy a decir como Felipe González, pero sí que contar con nosotros. Vale. Ya. Bueno, soy Pachi Aznar, de aquí cerca de Tolosaldea, de Andoain, y bueno, pues llevo muchos años pues colaborando con el movimiento saharaui, bien con Urria Sahara, bien con Saharaut, con lo que se pueda. Y hoy pues me he acercado a escuchar la charla de Talet en Tolosa, que ha estado para mí muy interesante. Es muy difícil sintetizar todo, porque son muchas cosas de las que se puede hablar. Es un conflicto que dura, es una invasión que dura muchos años, y entonces sobre ella hay cientos de datos y de anécdotas que son difíciles de clasificar. Bueno, yo lo que más veo es la determinación del pueblo saharaui de seguir para adelante, y bueno, pues en este sentido yo creo que van por el buen camino. Habrá que analizar muchas cosas porque hay muchas variables que se mueven muy rápido en el tiempo y hay que analizarlas,
pero lo que no se puede consentir es lo que hasta ahora ha pasado con una comunidad internacional que no se pone las pilas, que no quiere funcionar en términos de justicia, y que si eso no cambia no queda otra solución pues que seguir con las armas. Eso está más claro que el agua. Y la charla de Taleb pues ha sido fabulosa, ¿eh? Nos ha enseñado muchísimas cosas que no conocíamos. Ya está. Muy bien, así.